Bienvenido, bienvenida a este nuevo video. Hoy quiero mostrarte un video práctico de lo que estoy haciendo en este momento en mi cuenta de Thinkorswim y en qué estoy invirtiendo, qué estoy haciendo prácticamente. Ahora mismo me encuentro en una etapa en la que estoy haciendo más swing y estoy aplicando una de las estrategias que más me gusta de opciones financieras llamada la rueda. Y quiero contarte cuál fue mi última operación con esta estrategia en particular. Aquí tengo Walmart en velas diarias. Decidí aplicar esta estrategia con Walmart porque es una de las acciones que me gusta. Le veo potencial, he visto su crecimiento a lo largo de los años. Tú puedes ver el gráfico y darte cuenta de que ha sido una empresa que ha mantenido aumentando su valor, que ha estado creciendo a lo largo del tiempo y que no me molestaría tener 100 acciones de Walmart. Entonces es importante, cuando se trata de la rueda, que tú tengas un capital que te permita comprar 100 acciones de Walmart, ¿ok? En este momento Walmart tiene un valor de 95.86, así que es multiplicar eso por 100 y ese sería el capital que tendrías que tener para iniciar con la rueda. Hay otras acciones que tú puedes también elegir para aplicar esta estrategia de la rueda, que son mucho más económicas, pueden costar 50, 40, 30 dólares. Pero pues tienes que hacer pues esa investigación, mirar su gráfico, si te gusta, si le ves potencial. Porque es súper importante que no te moleste tener 100 acciones de esta empresa, que de verdad las quieras tener. Y en vez de comprarlas ahora mismo, o sea, yo hubiera podido decir, ok, Walmart en el momento en que yo empecé la rueda estaba costando aproximadamente 97.63 más o menos. Y yo hubiera podido decir, ok, voy a comprar mis 100 acciones en 97.96 y listo, las compro, las tengo en mi cartera. Pero con esta estrategia pasa algo muy interesante y es que tú no necesariamente tienes que comprarlas en ese momento. Tú puedes decidir en qué precio la quieres comprar de forma que este valor sea mucho más barato de lo que está ahora mismo en el mercado. Entonces ahí empieza la rueda, ahí empieza el juego con esta estrategia. Y es que en ese momento Walmart estaba aquí, Walmart estaba en este momento formándose esta velita el 26 de febrero y técnicamente quería comprarla. Estaba en un momento en el que yo técnicamente la vi. Voy a bajarle aquí. Técnicamente yo la vi ahí. Estaba este día ahí, donde se forma esta vela. El precio estaba superando esa vela verde. La estaba superando. Técnicamente me gustaba también para una continuación de tendencia alcista. Porque estaba en esta zona donde antes era resistencia, aquí. Antes era una resistencia. Y se convirtió en soporte con esta vela. Y la segunda vela, después de ese rebote, es una vela envolvente verde. Así que yo dije, ok, es momento de empezar la rueda. Yo quería hacerlo cuando estaba acá arriba, pero ya estaba muy arriba. Entonces esperé como una caída a un nivel de soporte estructuralmente que me gustara para una subida, ¿no? Esta estrategia es una estrategia alcista, ¿ok? Es una estrategia que debes aplicar si tú le ves potencial de crecimiento a una empresa y te gustaría tener acciones de ella, por si eres asignado, ¿ok? Entonces, viéndola allí, pues decidí empezar a aplicar esta estrategia de la rueda. Entonces, la estrategia empieza vendiendo un put. Y es lo que te decía ahorita. Yo pude comprar aquí en 98, 97, 83 más o menos, tener mis 100 acciones y ya. Pero si yo las quiero con un descuento, entonces yo vendo put. Ahí es cuando empiezo a utilizar el poder de las opciones financieras a mi favor. ¿Y qué es lo que pasa con una venta de put? Que yo elijo dónde quiero comprar la acción, ¿ok? Yo en ese momento decidí vender un put en Strike 94 con vencimiento al 28 de marzo, ¿ok? Vencimiento de 30 días. Strike 94, voy a cambiar esto, ahora está en el Strike 95, pero el Strike 94 era aquí, ¿ok?
Entonces, la acción estaba ahora mismo en este punto y yo lo que estaba diciendo allí al vender un put en Strike 94 era que solamente podía comprar o quería comprar Walmart si caía a 94. No ahora, no la quiero comprar ahora mismo en 98 o en 398, sino que quiero comprarle en 94. ¿Y qué pasa? Que en esta primera fase, si Walmart hubiera seguido subiendo, no fue el caso, Walmart cayó, pero si Walmart hubiera seguido subiendo, yo simplemente me quedo con esa prima. En ese momento la prima de ese contrato estaba en 1.00, lo que significa que a mí me entraron $100 a mi cuenta en ese momento, invirtiendo $9,400. Esa fue mi inversión en esta operación. Cabe destacar que esto es más para personas que son más inversionistas, personas más a largo plazo, personas que dicen yo quiero invertir mi dinero en la bolsa con opciones y quiero que yo mismo, con mi conocimiento, con esta estrategia, me pueda dar más de lo que me puede dar un banco anual, más de lo que me puede dar un fondo de inversión. Así que siempre parto de eso, diciéndote que lo que a mí me gusta es que al menos yo reciba un 1% de lo que estoy invirtiendo, de 9,400. Así que la prima fue de 100. Así que cumplí con esa regla. Que por lo menos yo me esté ganando el 1% con esa prima, ¿no? Cuando tú vendes un put, tú recibes dinero en tu cuenta. Tú recibes dinero porque eres un vendedor neto de opciones, así que recibes un crédito. En ese momento inmediatamente yo recibí $100 en mi cuenta. Pero me congelaron 9,400 por empezar esta rueda. Esta fue la comisión y el resultado neto pagando comisión fue de $99,34. Eso fue lo que entró a mi cuenta. Entonces ahí fue que empezó la rueda. Si Walmart hubiera seguido subiendo, simplemente me quedo con mis $99, ¿ok? Y sigo vendiendo puts. Porque ella sigue subiendo y a medida que va subiendo yo puedo simplemente quedarme con mi 100 y luego vendo otro put tal vez en 97 y después en 99, así a medida que va subiendo tú vas vendiendo puts y te quedas en la primera etapa de la rueda, que es vender puts. ¿Cuándo empieza la segunda etapa? Cuando la acción cae. Por eso es una estrategia alcista, porque tú no quieres que caiga rápido, tú quieres generar venta de puts, tú quieres seguir ganando puts, seguir ganando esas primas de los puts y ya eventualmente va a caer porque no va a subir por siempre, siempre va a haber una caída y te van a asignar las acciones, que fue lo que pasó en mi etapa número 2. Entonces, ¿qué pasó después? En la segunda etapa, o sea, eso fue rápido, no pude vender más puts, porque en la segunda etapa me asignaron las acciones, o sea, así que la acción en vez de subir, como tenía en mi análisis técnico que podía subir, empezó a caer. Ahí fue cuando empezó todo lo de Trump, lo de los aranceles, lo de China, todo eso, y empezó a caer. Mira cómo cayó. Así que la acción llegó a mi nivel de strike. Mi nivel de strike era 94. ¿Sí? Era allí donde yo me comprometía a comprar las acciones de Walmart a un descuento, ¿no? Con un descuento. En vez de comprarlas acá arriba, espero que caiga, las compro con un descuento y listo. Entonces, ¿qué pasó? Que el precio bajó a 94, cayó debajo de 94 y fui asignada con 100 acciones a 94 cada una, ¿ok? Costo total 9,400. Ya tenía la prima anterior de 99, por lo que el costo ajustado de las acciones es 94 menos 99 y me da un costo base de 93. ¿Ok? Así que mis acciones en sí me costaron $93. Es como si yo hubiera comprado Walmart 93. Hasta ahí, pues ya se cumple la segunda parte de esta etapa, que es comprar las acciones. Ya yo las tenía en mi plataforma, de hecho todavía las tengo. Y simplemente empiezo con la tercera fase. La tercera fase es vender calls. Ya cuando tú eres dueño de 100 acciones de la empresa, ya tú puedes vender calls porque tienes esas 100 acciones. Así que en la etapa 3, ya lo que yo tengo que hacer es vender calls. Y
como ya la acción estaba cayendo bastante lejos de mi strike, que era 94, pasó el tiempo, después de que me asignan las acciones, pasó el tiempo. En ese momento yo dije, ok, me gusta tener a Walmart, era parte del plan. Si me asignan, no puedo estar enojada por tener asignaciones de Walmart. Yo le veo potencial, sé que se va a recuperar, es parte del proceso, la asignación de acciones. Así que en ese tiempo, pues pasó lo de Trump, seguía cayendo y en ese momento decidí empezar a vender calls. Así que mi primer call, como la acción se fue muy lejos de mi strike, que era 94, la acción cayó muy por debajo de mi strike. Los contratos que estaban en el strike 94, en mi grilla de call, estaban muy baratos. Estaban muy baratos porque Walmart estaba muy lejos de ese strike, ¿ok? Entonces yo empecé a vender calls. En ese momento la volatilidad implícita no estaba tan alta. No estaba tan alta y los contratos estaban muy baratos. Así que empecé a vender mi call. Empecé a vender el strike 94, mismo strike que elegí acá. Mismo strike es el que voy a empezar a vender en mis calls. No necesariamente. Tú puedes vender calls que están más por debajo de ese precio. Es decir, yo podía vender el strike 90 o el strike 89, ¿sí? Porque el momento en que empecé a vender calls lo hice a partir del 31 de marzo, aquí. Empecé a vender calls. Yo podía elegir un strike 90, pero al hacerlo, si Walmart rebotaba, yo tenía que vender mis acciones en 90, perdiéndole $4. Al tú comenzar a vender calls es porque crees que puede seguir cayendo, ¿no? Entonces vas a vender calls de forma que empieces a acumular primas a medida que la acción va cayendo. Esa es como la dinámica de vender calls, porque al vender calls tu visión más que todo es bajista. Entonces, si yo decidía vender strike 90 y la acción rebota, entonces yo tengo que vender mis acciones en 90 y le voy a perder a las acciones. La prima es buena, la prima es mayor a $43. Recuerdo que en ese momento las primas en este strike eran como de ciento y pico de dólares, pero la desventaja es que si subía Walmart yo tenía que venderlas en 90 y le perdía las acciones. Así que por esa razón decidí mantenerme con el strike 94. Eso es algo personal, cada uno debe decidir cómo quiere manejar la parte de la venta de los calls, con qué strike como tal. Yo elijo mi mismo strike, el mismo que elegí para la venta de pot. Así que estaba en 42, recibí 42 mientras esperaba que el precio se mantuviera por debajo de 94. Si me asignaban, ganaba también por la venta de las acciones. Dentro de esta etapa de vender calls, tú puedes empezar a hacer lo que se llaman rolling de contratos, que es cuando tú decides cerrar el contrato actual que tienes y inmediatamente vender otro y ganar una diferencia por los dos, de forma que yo cierre el contrato actual que tengo y venda otro con una fecha de expiración más lejana. Así que el 9 de abril, al darme cuenta que la volatilidad implícita estaba alta en los contratos de Walmart, decidí cerrar el contrato de venta de call previo que había abierto en esta zona, ese en el cual me entraron $42 a mi cuenta. Ese está en 94 en ese momento. Decidí cerrarlo el 9 de abril. Para cerrarlo simplemente tengo que comprarlo y tener una pérdida. En ese momento estaba perdiendo $42 allí. Cerré la posición antes de tiempo con pérdida porque el precio de la acción estaba subiendo y decidí hacer un roll para seguir capturando primas, ¿ok? En este tiempo, en el momento en que yo vendí el call strike 94, la volatilidad implícita de ese contrato estaba bajita, estaba como en un 30% y por eso la prima fue bajita. Pero días después me doy cuenta que los contratos de Walmart, por todo lo de Trump, incrementaron su valor. La prima aumentó mucho en los contratos y la volatilidad implícita estaba alta. Así que eso me conviene a mí como vendedora de contratos calls. ¿De qué forma? Pues yo decidí cerrar el contrato que tenía previamente, el que había abierto en esta zona. Lo cerré con mi pérdida de menos $42 y decidí abrir otro. Lo que hice fue que vendí nuevamente el S&P 94. O sea, primero obviamente cerré el otro, el que estaba en pérdida, lo cerré. Y volví a abrir el S&P 94 con un vencimiento mayor, de 9 de mayo. Recibí una prima de 98
Recuerda que la prima que había recibido en el contrato previo era de 43. Resultado neto, no quitándole la comisión, recibí $97 con 34. Ganancia neta del rol. Al yo cerrar el contrato previo y abrir el nuevo, pues tuve una diferencia ahí de $11 a favor. O sea, es como que cerré el contrato anterior que me estaba dando pérdida y abrí este nuevo, inmediatamente entra dinero otra vez a mi cuenta y como el contrato tenía un valor mayor, pues recibí la diferencia a mi favor. Fueron $11. Ese pequeño rol que hice allí me permitió recuperar lo perdido en la operación previa y sacar $11 extras. Aquí ya había cobrado 3 primas. Así que mira que desde que yo empecé con la rueda acá arriba, lo que he hecho es acumular primas a medida que yo poseo las acciones, ¿ok? El día 10 de abril decido hacer otro rol porque también me di cuenta que la volatilidad implícita aumentó incluso más. Cada vez que hay un evento global bastante interesante, fuerte, como lo que estaba pasando con los aranceles y Trump, los contratos adquieren volatilidad implícita, se inflan, aumentan su precio. Y al darme cuenta de esto, lo que hice fue aprovechar más. Es exactamente lo que hice anteriormente. Lo que hice fue cerrar el contrato previo y abrir un nuevo contrato, ¿ok? Entonces, ¿qué hice el 10 de abril? Compré el call del 9 de mayo, está en 94 a 1.67, o sea, salí con pérdida allí por cerrar ese contrato porque la acción estaba subiendo. Si tú vendes un call y la acción sube, tú pierdes. Lo ideal es que la acción siga cayendo o se mantenga como en rango para que tú estés en positivo, ganes dinero. Pero empezó a rebotar fuerte, entonces allí estaba yo con pérdida. Y lo que hago es aprovechar que había volatilidad implícita en esa fecha de expiración del 16 de mayo y también decidí aumentar mi strike. Como yo vi que la acción estaba rebotando fuertemente y se estaba acercando a mi strike, que era 94, yo dije, ok, quiero ganar con mis acciones también. Quiero aumentar mi strike. No solamente quiero hacer un rolling porque estoy aprovechando la volatilidad implícita y los contratos están altos, están caros, lo cual me ayuda a tener más ingresos, sino que quiero aumentar mi strike. Quiero pasar de 94 a 95. Es lo que te recomiendo. Cuando tú haces una venta de puts, que tú empiezas aquí con tu rueda, lo ideal es que tú, después que te asignan, empieces a vender calls con tu strike, en el que vendiste tu put. Para cuando la acción rebote, tú puedas ganarle a las acciones, aunque sea pues vender el mismo strike, ¿no? Y de esa forma pues no perder a las acciones. Como mínimo, el strike al que tú vendiste tu put o más. En este caso, 94 o más. No vender el strike 93, no vender el call strike 92, 90, sino por encima 94. Y en ese momento, pues decidí vender un call strike 95 con vencimiento 16 de mayo. Le aumenté la fecha de expiración y le aumenté un strike. Y recibí una prima de 206. Resultado neto al roll más $39. O sea, cerré el contrato previo y gané $39. Primas acumuladas hasta ese punto. La de 99, que fue la del put, con la que inicié la rueda. 42 con el primer call. Luego me restaron $85 al cerrar ese primer call, esa primera venta del call. Entraron $98 por el nuevo call. Luego me restaron 267 de lo que estaba perdiendo con ese call. Y luego entraron 206 a mi cuenta con el nuevo call. Al final acumulé $193 en primas desde mi primera operación de la rueda. Fue un rol agresivo, cambié el strike 94 por el 95, vencimiento más largo y cobré una prima más jugosa. O sea, estaba más alta porque había volatilidad implícita alta. Después que yo hice la venta de este contrato, strike 95, le voy a poner mis nuevas coordenadas. A mí me gusta siempre poner una línea horizontal que me muestre cuál es mi strike y la línea vertical que me muestre cuándo expira, 16 de mayo. Lo que hizo Walmart fue subir por encima de mi strike, llegó a 99.49 y ahora está retrocediendo. Entonces ahora, ¿en qué etapa estoy? Estoy todavía en la venta de calls, o sea, todavía tengo ese contrato abierto. Estoy en los últimos días de vencimiento, la acción cotiza cerca de 96. Quedan pocos días y decidí no hacer más rolling.
Así que lo que estoy esperando es que me vendan mis acciones. Que me vendan mis 100 acciones. En 95 sería ese el punto en el que me venderían. No importa si Walmart sube a 102, 106, no importa todo lo que pueda subir, yo solamente puedo ganarme en base al strike que vendí, el strike 95. O sea, yo voy a vender mis acciones en 95. Y cerraría con ganancias si eso pasa. Ganaría con las acciones y también ganaría esas primas que fui recolectando durante ese tiempo. Si la acción cae por debajo del 95, entonces simplemente gano esa prima con ese último contrato, me gano totalmente esa prima y ya sigo vendiendo mis calls, sigo vendiendo calls. ¿Y cuál es el resumen de este ciclo de la rueda con Walmart? La acción la compré en 94, las primas totales que acumulé fueron $195, costo ajustado de la acción, siempre vamos a restar lo que nos costó la acción menos lo que hemos ganado con las primas para que nos dé el costo base, que en este caso son $92, como si yo hubiera comprado Walmart realmente en 92. ¿Qué pasa? Si me asignan a 95, es decir, si el precio se mantiene por encima del strike 95 a la expiración, voy a tener un ingreso por las acciones. O sea, voy a ganar $100 porque estoy vendiendo el strike 95, ¿no? Y yo, pues, inicialmente compré las acciones en 94. Así que tengo una ganancia ahí de $100 debido a la venta del strike 95, ¿no? Entonces, la ganancia por apreciación de capital van a ser $100, ganancia neta por prima 195, ganancia por apreciación de acciones son los 100, ¿no? Que gané con las acciones, lo que me da una ganancia total de $295, que es un ROI de 3.1%. Y es un buen porcentaje para una operación que duró 2 meses y medio, que si se proyecta esta forma de generar los ingresos a lo largo del tiempo, siempre hay que evaluar las operaciones de la rueda a largo plazo, un año, ya cuando vuelva a generar otra rueda con Walmart y unas cuantas más durante el año, ya al final voy a mirar exactamente cuál fue el ROI total en el año. ¿Okay? Básicamente esto viene siendo como una gran operación. O sea, todo esto que hicimos acá, todo lo que hice aquí, todas esas operaciones dentro de la rueda, desde que vendí el put hasta que vendí los calls, para mí es una sola operación total. Fueron varias operaciones, obviamente, porque hubo rolling, todo, pero yo al final siempre la veo como una sola operación. Como es una rueda, entonces para mí desde la primera etapa hasta la última es una operación. Y al final mi operación consta de esta ganancia, $295 con un ROI de 3.1%. Si me mantengo haciendo operaciones así, con esta acción, o bueno, si quiero otra acción, pero mantener esta dinámica, la forma de hacer las cosas, puedo generar un buen ROI al final del año. Y como digo, siempre se trata de que recibamos con el manejo de nuestro propio dinero, recibamos más de lo que nos puede dar un fondo o un banco. Un fondo, un banco puede estar dando entre un 6 y un 7% anual, pero si nosotros sabemos manejar nuestro propio dinero, aprendemos estas estrategias, y esta es una muy conservadora, hay unas que son más agresivas, que puedes tener más ROI, pero son más riesgosas, pues puedes tener mucho más de lo que te puede dar un banco o más de lo que te puede dar un fondo de inversión y pues también hacerlo tú, sentirte confiado en lo que estás haciendo con tu dinero en esa canasta de la bolsa de valores. Si no me venden las acciones porque Walmart cae por debajo de 95 al final de la expiración, pues yo sigo vendiendo calls. O sea, me mantengo con mis acciones y sigo vendiendo calls. Esta es una de las estrategias que enseño en el curso de opciones financieras para principiantes, la número 9 del módulo 2 de estrategias alcistas. Ahí te muestro también cómo elegir los contratos, por qué elegí este contrato sobre otro. Y estoy por subir al curso en la zona de lecciones complementarias, que es donde yo voy a empezar a publicar estas operaciones. Voy a subir una clase completa de todo lo que hice con esta estrategia de la rueda con Walmart. Yo grabo mis operaciones en ese momento, escojo los contratos, te digo por qué lo escogí,
hago el análisis técnico en ese momento porque abrí, o sea, te muestro paso a paso todo lo que te acabo de decir aquí en este recap de esta operación. Ahí en el curso te lo muestro, pero en el día a día, o sea, te voy mostrando, así va el contrato, así es como voy a ejecutar mi rolling, por qué voy a hacer este rolling. Te muestro absolutamente todo paso a paso, lo cual es muy muy útil al momento en que tú vayas a mirar cómo se aplica en el día a día, en una cuenta real, cómo es que ella lo hace, cómo es que ella elige, por qué ella hace ese rolling, qué es un rolling, todo eso te lo explico claramente allí en ese video, que es bastante largo, dura como 2 horas. Y pronto los estudiantes lo van a tener allí en el módulo de lecciones complementarias, donde voy a estar subiendo este tipo de operaciones en cuenta real, en el momento, para que veas exactamente cómo se aplica. Yo no voy a aplicar todas las estrategias del curso porque son muchas estrategias. Yo ahora mismo estoy aplicando la rueda, es la que me gusta, es la que decidí. Siempre le digo a los estudiantes, aquí tú aprendes unas 25 estrategias de opciones, más o menos. Y no significa que tú vas a aplicar las 25. Siempre va a haber una que te va a gustar mucho, con la que te vas a identificar muy bien por tu estilo de trading o de inversión, por tu perfil, por tu manejo de riesgo. Todo eso está allí. Y siempre les digo, escojan una estrategia de esta, la que más les gustó, la que más va con su forma de hacer las operaciones, su marco temporal también. Yo estoy ahora mismo operando en velas diarias y pues esta es la forma en cómo analizo y cómo hago todo. Así que si quieres aprender más sobre esto, si quieres aprender sobre opciones financieras, si quieres aprender esta estrategia en detalle, con este recap, pero más profundo, con las operaciones en ese momento como las estaba haciendo en plataforma, escogiendo contratos y todo eso, pues te invito a entrar. Voy a dejarte el enlace aquí debajo en la descripción y en el primer comentario opinado. Gracias por ver y hasta la próxima.